Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hacer un vídeo que hace mucho tiempo que he dicho que haría y pues hoy por fin lo traigo, y es cómo he estudiado yo y cómo me he sacado el N5 de japonés sola desde casa. Nunca he ido a una academia ni nada, y aquí tengo mi título. Entonces os voy a intentar explicar paso a paso un poco cómo he ido estudiando yo, el orden de cosas que he seguido, no sé, lo que yo le he dado importancia, qué plataformas, apps he usado, libros, todo así un poco como ordenado para que veáis que desde casa lo puedes hacer y no es tan difícil porque hay muchos recursos. Aunque no lo parezca, mucha gente está estudiando japonés, así que yo voy a intentar explicaros mi método o cómo yo lo hice, ¿vale? Primero de todo, en el japonés es muy importante entender las letras, ¿no? Lo que leemos, porque no es el mismo abecedario que el nuestro. Entonces, yo lo que haría primero, solo dedicarnos a aprender el abecedario. Yo tengo aquí un libro que se llama Kana para recordar. Entonces, es un libro que es como... Ahora os explico cómo funciona, pero yo es el que usé para aprendérmelo y me fue súper bien. Lo que hace que este libro sea tan bueno es que no vas a aprender memorizando los silabarios, sino que es un curso mnemotécnico. Entonces te lo va a enseñar no por el orden típico, sino que tú te irá diciendo, ves a la página tal, y tú vas siguiendo el orden, y por cada uno te explica una historia asociada para que tú te acuerdes el dibujo según una historia en tu cabeza. Es un método que se usa para que nunca te olvides de ellos. Una vez te los sabes, nunca más te vas a olvidar, porque se quedan como grabados en tu mente las historias asociadas a cada uno, y real que yo no me he olvidado. O sea, esto además lo sigues repasando, pero yo recomiendo mucho más este libro porque no es el típico método de siéntate y hinca los codos para estudiar, sino que te lo enseña de una manera muy buena, o sea, en serio. Primero te enseña uno de los dos abecedarios por un lado, que es el hiragana, y luego por el otro lado te enseña el katakana, que es el segundo abecedario, ¿vale? Os dejaré los links en la descripción de todos los productos, espero encontrarlos. Algunos quizás os dejo un link afiliado de Amazon o algo, que si queréis ayudarme yo encantada. Pero bueno, no sé porque este me lo compró Kike, así que no sé bien dónde está, pero yo creo que os podré dejar el link, ni que sea para que podáis echarle un vistazo. Que creo que además este no es caro. Una vez os hayáis aprendido eso, os voy a enseñar también apps en mi móvil, ¿vale? Una app que usaba mucho para repasar es esta de Benkyo. Vale, es esta app de Benkyo, se llama, con la cual puedes repasar y hacer como test, quiz. Lo único que os digo es que para aprender japonés la mayoría de cosas están en inglés. O sea, hay pocas aplicaciones y libros, o sea, los libros que os voy a enseñar sí, pero de aplicaciones de móvil y tal para repasar, la mayoría están del inglés al japonés, no del español al japonés. Entonces, en esta app, que por lo que veo la ha mejorado mucho desde que la usaba yo, aquí abajo te pone kanji, vocabulario y kana, que esto es lo importante. Entonces vais a hiragana o katakana y podéis ver en vuestro móvil, pues si estáis por la calle y repasando en el bus, lo que sea, todo lo que os he dicho de aprender los dos abecedarios en el libro. ¿Ves? Te hace esto, te pregunta. Fácil, pues para aprenderlo, start. Y tú eliges aquí ko. Entonces te va haciendo hi y vas haciendo esto hasta que tú, pues bueno, te lo aprendas y así vas repasando, ¿sabes? Entonces, pues yo considero que esta app va muy bien y la han mejorado un montón. Además, lo bueno que yo os he dicho que la podéis usar para repasar esto, pero es que luego en un futuro para los kanjis o vocabulario también te puede hacer test esta app, que va muy bien. Luego, una vez sepamos ya el abecedario, ya se trata de ir aprendiendo pues vocabulario, de ir aprendiendo gramática y cosas poco a poco, mientras a la vez repasaremos la lectura de estos caracteres del abecedario hiragana y katakana, porque claro. Pero los kanjis también es otra cosa que va como aparte, que me imagino que todo el que esté viendo este vídeo sabe lo que son. Lo que yo haría para el N5, que es lo que yo hice, es repasarlo pues eso con alguna app. También usaba yo una que se llama Koban, que es esta del gatito, que es muy buena, en la cual te dice todo lo que entra por niveles. Esto es importante porque una vez ya sabes leer, pues ya tú buscas qué es lo que entra en el examen que tú te vas a presentar, no en general. Entonces te pone aquí N5, N4 o N3 y tú, por ejemplo, en N5 puedes hacer introducción y también te explicará los abecedarios, por si quieres hacerlo aquí. Hay muchos sitios y mucha información en la que podéis hacer todo lo mismo otra vez. Si queréis repasar, lo hacéis otra vez, si no, no. Pero lo que os quería decir es que te salen los kanjis que entran exactamente para el nivel N5. Yo aquí no he puesto mi cuenta porque me la he bajado un momento para enseñaros en el vídeo, pero yo lo tenía hecho todo aquí en esta app porque va muy bien.
y todos son lecciones que te va explicando todo. A mí me parece súper útil. O sea, esta me gusta un montón. De hecho, contacté con el hombre y le dije que muchas gracias y pagué el premium y todo porque es que me parecía muy buena. Luego te enseña el vocabulario también. 538 palabras, 126 verbos, 71 adjetivos, adverbios, tal. No tampoco os estreséis porque es como muy lento. Esto lo vas haciendo en cuestión de varios meses. Pero te enseña también partículas, que es muy importante para crear oraciones, y la gramática básica y avanzada, pero todo centrado en el examen N5. Incluso puedes hacer ejercicios de lo que va a entrar opciones de examen, o sea, como si fuera examen. Estas son las preguntas que hay en el examen, exacto, son de este tipo. Entonces, es tipo test y te va diciendo aquí, que esto tampoco lo sabía, es nuevo desde que yo lo hice. Y pues eso, que puedes hacerlas para practicar una vez sepas un poco más. Yo esta de Koban la recomiendo un montón, de verdad. La que mejor, o sea, es la que más tiempo he pasado yo. Y, o sea, ninguna de estas apps, sponsor ni nada, ni he hablado con ellos, pero es que de verdad esta app es buenísima. Mucho. Por otro lado, yo me imprimí unos libros que se llaman Marugoto. Es que yo estudié como de muchos sitios a la vez, que quizás es un poco caos. Pero sí, luego os digo mi opinión final, porque si tengo que recomendar uno solo en el que centrarse, os digo qué es lo que haría yo si volviera a empezar. Entonces, yo me imprimí estos libros de Marugoto, que es como que hay un libro de vocabulario y otro de gramática, que son bastante como monos, de pues cómo preguntar en la calle tal, cómo decir tu nombre, cómo decir las horas, cómo decir, contar los números. Eso es como lo primero que te van a enseñar, buenos días, buenas tardes, etc. Pero esto era mono porque el de vocabulario pues te ponía fotos y tal. Entonces este libro, a ver, está de pago, que os dejaré el enlace abajo en la descripción. Yo lo compré en PDF, pero también lo compré, lo que no me acuerdo dónde, así que os dejaré el enlace del libro pues oficial y ya está. Pero bueno, que está bien, aquí te enseña bastantes cosas. Entonces, luego también, otra app que utilicé para practicar ejemplos de examen es esta que se llama Today. Tiene como bastantes artículos. En teoría para que tú leas las noticias y te pone lo fácil que es, tú picas una palabra y te dice lo que es, o sea, yo voy a esta noticia, que te lo lee, tú le picas a una palabra si tienes dudas y te lo traduce, pero a veces no está tan bien. Yo no la he usado mucho para esto, más bien por pereza de ponerme a leer artículos, sino para hacer ejemplos de examen. Tú le picas aquí a JLPT N5 y todo esto son test que puedes practicar el examen entero como el que te encontrarás el mismo día del examen. Entonces yo los practicaba aquí para ver pues qué nota iba a sacar. Básicamente me la bajé para esto. Entonces luego es verdad que en la App Store o en el Android Store de Google, tú pones Khan aquí, por ejemplo, y hay un montón de apps que también te sirven. Yo esta, por ejemplo, la tuve, la de Kana. Hay un montón de cosas para aprender, muchísimas. O sea, vais a encontraros miles por todos lados. Por ejemplo, yo esta que pone Kanji Go también la tuve para aprender los trazos de los kanjis. Esta de Hiragana también. Y ahora también estoy usando bastante Duolingo, que va bastante bien y te lo enseña desde el minuto 1. Duolingo la conocéis todos, lo único que Duolingo solo enseña japonés desde el inglés, lo que os decía, o sea, tienes que aprender todas las secciones en inglés, pero también tiene una sección de hiragana, otra de katakana. He visto gente que también utiliza con una app que se llama Lingodeer, que está bastante bien para aprender idiomas asiáticos, porque hace muy bien como las traducciones y tal, pero lo mismo, viene del inglés. Y así como recursos extra, también os voy a decir algunos canales de YouTube que he visto. Uno muy chulo que se llama Japanese Spot 101, que está bastante bien y suelen hacer directos. Entonces ese, pues nada, tienen directos ahí hablando mucho rato y te explica las partículas también, que a veces cuestan un poco de entender. Te explica también vocabulario, te dice cómo formular una frase. Los de Japanese Spot 101 tienen también una página web suya que tienen un montón de contenido gratuito también. Y eso va muy bien. Luego también hay una web que se llama NHK, que es bastante conocida porque es una radio famosa de Japón. Entonces ellos mismos de Japón han hecho como un apartado de aprende japonés a partir del español. Esta también la usé bastante tiempo, ahora que os estoy haciendo el vídeo lo acabo de recordar. Ahora que os estoy diciendo páginas web. Y está muy bien porque tiene bastantes pues, lecciones, tiene como unas 60 y creo que me hice bastantes, que es como aprender con una chica que se llama Ana y va al cole y no sé qué, pero también está explicado en español, entonces estaba muy bien. Os la dejaré también en la descripción como todo porque me parece muy útil y encima esta la han hecho, bueno, desde Japón, la han hecho los japoneses, así que pues bueno, que yo qué sé, que esta es chula. Si queréis mejor webs que no apps o mejor que libros también, pues también os doy algunas.
Y luego, por último, os voy a enseñar también esta web que se llama JLPT Sensei, que es un hombre, no sé de dónde es, que está casado con una japonesa y también han abierto esta web. Estudias desde el inglés otra vez, pero está muy bien porque tiene mucha gramática, tiene un montón de cosas y yo ahora para el N4 me he bajado un poco de información de ellos. Algo que podéis añadir al estudio extra si queréis es, por ejemplo, hacer inmersión y ver vídeos y animes o escuchar bastante japonés. O sea, yo, por ejemplo, me gusta ver vlogs en YouTube, pues me veo blogs de una chica que se llama Oki's Vlog también. No habla mucho en realidad, pero podéis buscar varios canales en japonés. Lo que pasa es que es cierto que si no hay subtítulos al nivel como tan básico, no enterarte de mucho, pero bueno, ir escuchándolo no está mal. Podéis ver anime en Crunchyroll o podéis, yo qué sé, ni que sea escuchar algo al día, un vídeo, para un poco así practicar el listening, porque lo malo de no ir a una academia, que es lo que yo más hecho como en falta, es no hablar, o sea, no practicar como tú hablarlo ni nada. Es cierto que en el examen ni te lo preguntan, o sea, tú no tienes que hablar nada, solo hay como un listening, gramática y vocabulario y tal. Entonces, pues puedes sacártelo, pero no practicas la conversación, entonces eso falla bastante porque es la parte que peor llevo. O sea, yo escuchar, sí, entiendo cosas y tal, pero hablarlo yo, hacer la frase, me cuesta como decirlo y la pronunciación, claro. Entonces, bueno, es la parte mala de estudiar desde casa, pero bueno, si queréis añadir ese poco de listening también, un poco de inmersión, ver alguna cosa, alguna serie en japonés, ver Terrace House en Netflix, que es como un reality. Entonces voy a haceros como un resumen ahora, porque ha sido como un poco complicado, ¿vale? Yo no sabía bien cómo orientar el vídeo y cómo explicaros el progreso, porque hay muchas cosas. Entonces he pensado, voy contándoos como me salga, pero ahora para resumir, lo que yo haría es este orden. O sea, resumen, orden. Apréndete el hiragana y el katakana, los dos abecedarios. Luego, te miras qué es lo que va a entrar de kanjis para el N5 y qué es lo que va a entrar de vocabulario y decides de dónde quieres estudiar después de ver un poco todo, qué es lo que más te gusta. Si vas a estudiar desde el inglés, si vas a estudiar del español, en una app, en un libro. Yo me centraría en algo, porque si empiezas a hacer cursos de todos lados, es un caos. Entonces, por ejemplo, ¿vas a hacer el Koban o vas a estudiar desde el NHK? La web esa de la radio japonesa, que son los dos así, creo yo, más guays que te enseñan desde el español. Yo es lo que haría. Pues te centras en eso solo y además de ir repasando el abecedario, hiragana y katakana, luego vas practicando los kanjis, aprendiéndolos y además vocabulario y gramática un poco así, pues lento, poco a poco, lección tras lección. Y ya está. Y al final de todo, entonces lo que haría yo, cuando ya se acerca la fecha del examen, un mes antes o algo así, pues me pondría a repasar, yo que sé, en el móvil, pues exámenes de ejemplo. Y a ver cómo se te da. Si ves que te está saliendo fatal, pues donde te equivocas, lo repasas. Y ya está. Pero no tampoco me pondría a mirar exámenes sin saber nada al principio. O sea, yo me pondría a mirar exámenes cuando quede poco para realmente el examen. Total, como es solo 2 veces al año, tampoco es que digas, buah, es cada semana un examen. Así que no sé, yo es lo que haría. Si queréis estudiar desde casa sin apuntaros a una academia, si no, pues en la academia, como ya te hacen todo ellos, cómo vas a orientarte, pues ya no hace falta que pienses nada. Pero yo como no quería ir a una academia, porque no me da tiempo o no los horarios y no la pago encima, pues mira, mejor. Así que no sé, yo si lo he conseguido, chicos, vosotros podéis, todo el mundo que quiera estudiar japonés, entonces cualquier duda me lo podéis decir en la descripción, porque claro, entiendo que es todo como mucha información, pero nada, esto es como todo lo que yo he usado. Creo que no me dejo nada. Si me dejo algo ya lo añadiré como en comentarios. Os dejaré los links abajo, todo. Espero que os sirvan y que este vídeo también os haya servido un poco para orientaros cómo hacerlo si alguien quiere estudiar japonés o yo qué sé, solo por curiosidad de saber cómo lo he hecho yo, pues perfecto. Y nada, pues eso es todo entonces por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Os dejaré por aquí el botón de suscribiros a mi canal por si no lo estáis y también algún otro vídeo así de vlogs, que es lo que más suelo hacer. Y nos vemos en el próximo. Adiós.